Bueno, por aquí entonces ustedes ven conferencia 37. Déjenme ver si puedo poner esto por aquí para estar pendiente de por si se cae la transmisión o cualquier cosa. Bueno, conferencia 36, perdón, de la fase A, la meditación y koanes. Una conferencia súper interesante. Vamos a aprender una técnica, que ese es el objetivo, que aprendamos una técnica que nos permita conocer y experimentar las dimensiones superiores de la naturaleza, o sea, las que están más arriba de las dimensiones. Si ustedes recuerdan la conferencia 5 y 6, que se resume en una sola conferencia, hablábamos sobre las dimensiones y nosotros ahora mismo nos encontramos en la tercera dimensión. Para nosotros verificar la realidad de las dimensiones superiores, existen diferentes técnicas y en las dimensiones superiores pues nosotros vamos a obtener muchísima sabiduría, nosotros vamos a verificar muchísima información, vamos a recibir sabiduría directamente de nuestro propio ser, ahí como de forma muy personal, aunque la gran mayoría viene en formato simbólico porque es un lenguaje intuitivo en el que se hablan las dimensiones superiores, aunque a veces nos hablan pues con nuestro lenguaje muerto cuando es necesario, pero la gran mayoría de cosas es en ese lenguaje intuitivo para que nosotros aprendamos a comprender. Y entonces existen varias técnicas. Por ejemplo, iniciando el curso estuvimos enseñando la conferencia del desdoblamiento astral y la próxima conferencia, la próxima semana, la que vamos a ver el jueves, vamos a ver otra técnica muy buena, muy efectiva para lograr el desdoblamiento astral. Y esa práctica, el desdoblamiento astral, a nosotros nos permite verificar la quinta dimensión de la naturaleza o la quinta dimensión inferior, porque la quinta tiene como dos pisos, como le decimos, dos partes, la inferior y la superior, el mundo emocional y el mundo mental, ¿verdad? O mundo astral y mundo mental. Con la práctica del desdoblamiento astral, accedemos a lo que es el mundo astral o mundo emocional en la quinta dimensión. En la fase B, nosotros damos una práctica que es para el desdoblamiento mental, es decir, para pasar de esa quinta dimensión inferior o mundo astral al plano mental. ¿Por qué se da hasta la fase B, pues esa conferencia del desdoblamiento mental? Porque en lo que se le va dando al alumno, la fase A, pues se le va motivando para que practique y logre su desdoblamiento astral, porque para lograr el desdoblamiento mental, pues se necesita primero haber logrado el desdoblamiento astral, porque es desde el astral que se pasa hacia el mundo mental. Ahora bien, cuando nosotros queremos subir más allá, cuando ya queremos verificar o comprobar, obtener alguna información de la sexta y séptima dimensión, pues ahí tenemos que utilizar la técnica de la meditación. La técnica de la meditación nos va a permitir que nuestra esencia pueda liberarse y que pueda ascender hacia los centros superiores donde se encuentra la realidad, la realidad o la verdad y la gran realidad, que son la sexta y la séptima dimensión. Y ustedes van a ver que la técnica de meditación que nos permite lograr eso que le llaman el samadhi o el vacío iluminador es una técnica muy sencilla, no es una técnica para nada complicada, pero como todo requiere paciencia, requiere disciplina para poder lograrla, pero de por sí es muy sencilla. Hay personas que realmente la logran a la primera, otras pues requieren más paciencia, más disciplina, otras requerirán algo de dharma, pero el punto es que la pongamos en práctica, ojalá la podamos, o le hagamos ese espacio en nuestro cronograma diario de actividades, que nos animemos realmente a lograr lo que es una meditación, porque es muy importante. Pero vamos a comenzar hablando de qué es la meditación, ¿verdad? Realmente la meditación es un medio para alcanzar la sabiduría. Se dice que la meditación es el pan del sabio, y con justa razón, porque realmente a través de la meditación es que nosotros podemos ir recibiendo la sabiduría de nuestro ser.
Nosotros aquí en el curso enseñamos dos tipos de meditaciones. Vamos a hablar un poquito de esos dos tipos de meditaciones ahora. Y vamos a ver que ambos tipos de meditación nos llevan a lograr la sabiduría. Hay una sabiduría que es la sabiduría del saber, que es la que se saca de la muerte de nuestros defectos psicológicos. Y hay una sabiduría que se llama la sabiduría del ser, que se saca de esa conexión directa con nuestro ser, en el cual nos permite conocer, nos da muchísima información, y todo eso nosotros lo sacamos a través de la técnica de la meditación. Si nosotros queremos sabiduría, tenemos que disolver el ego. El ego es lo que a nosotros nos tiene en este estado de ignorancia, en este estado de oscuridad, en este estado de dormidos en que estamos, en que está realmente la conciencia de toda la humanidad. Y aunque a veces nos creamos muy sabiondos, aunque a veces aquí en el plano físico incluso logremos estudios avanzados, que si maestrías, que si doctorados, la verdad es que somos muy ignorantes, solamente nos dedicamos a creer todo eso que por ahí nos enseñan, nos hacen que lo aprendamos y lo repitamos, y creemos que porque conocemos muchas de esas cosas realmente podemos llegar a creer que somos sabios, pero nada que ver. La verdad es que somos unos ignorantes ilustrados. La verdadera sabiduría se saca del trabajo interior, a través de conocerse a sí mismo y a través de conectar con lo que es la sabiduría en nuestro interior. Cada uno de nosotros tiene una fuente inagotable de sabiduría en su interior, y solamente conociéndose a sí mismo, solamente accediendo a ese mundo interior y a esos aspectos superiores de nosotros mismos que se encuentran en las dimensiones superiores, es que nosotros vamos a poder realmente sacar la sabiduría. A través de la misma meditación nosotros vamos a poder disolver el ego, porque la meditación nos permite llegar a la comprensión de las causas intrínsecas de todas nuestras formas negativas de ser. Nosotros tenemos y hemos conocido lo que es la muerte en marcha, que es la práctica, pues podríamos decir que de muerte fundamental para avanzar en el trabajo interior, porque vamos a estar de instante en instante rescatando conciencia y manteniendo el estado de vigilia, de recuerdo de sí, lo cual es fundamental para ya no seguir siendo marionetas del ego. Sin embargo, es a través de la técnica de la meditación que nosotros vamos a llegar a comprensiones profundas sobre lo que es el ego, y también a través de la técnica de meditación que vamos a aprender el día de hoy, vamos a poder pues llegar a las causas de muchísimas formas negativas de ser, porque vamos a estar accediendo a esas dimensiones superiores. Y por ejemplo, en esa sexta dimensión, que también tiene dos pisos, el mundo causal y el mundo búdico, ahí en el mundo causal, como su nombre lo dice, es el mundo de las causas. Es decir, que nosotros accedemos al mundo causal a través de una meditación trascendental como la que vamos a ver el día de hoy. Vamos a poder comprender muchísimo más a fondo cualquier forma negativa de ser que tengamos en nuestro interior y que necesitemos erradicar. Bueno, señores, esa es la meditación. El medio para nosotros acceder a la sabiduría. Para lograr una meditación se necesita lograr un silencio interior. Ahora bien, hay y abundan muchísimas meditaciones. O sea, hay meditaciones que ustedes buscan, por ejemplo, en las redes sociales, en videos, en Facebook, en TikTok. Ustedes van a encontrar en cursos muchísimas meditaciones, pero tenemos que aprender a discernir. Nosotros ya estamos en un momento, digamos que de definición, y tenemos que empezar a volvernos serios. No podemos seguir por ahí brujuleando, mariposeando, perdiendo el tiempo con un montón de meditaciones que realmente no nos llevan a experimentar ningún tipo de cambio, no nos llevan a experimentar la realidad de nuestro mundo interior, no nos llevan realmente a avanzar en torno a nuestro ser. Entonces tenemos que aprender a diferenciar lo que son las meditaciones de tipo contemplativas, que son la mayoría, las que abundan en todos lugares, meditaciones que, aunque bien es cierto que muchas veces nos llevan a un estado de relajación, que nos pueden llevar a un estado de contemplación, y alcanzamos pues un estado armónico, bonito, o incluso hasta de concentración en ese proceso.
hasta ahí llegan. No realmente nos están ayudando a generar cambios de raíz en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacemos una de estas meditaciones, sí, nos sentimos muy chévere, nos gusta mucho, muy relajado y todo, pero como no hemos generado ningún tipo de cambio en nuestro interior, pues ese estado se pierde con mucha facilidad. Es solamente que nos pase cualquier circunstancia de la vida, volvernos a identificar con el ego de todas las formas que sabemos que el ego nos lleva a identificarnos durante el día, ya sea con una situación que nos active la ira, o con una situación que nos active la lujuria, o con otra que nos active el fastidio, o la pereza, o la preocupación, o una angustia, o una pérdida. Ahí ya se pierde todo eso que habíamos logrado pues en esa meditación contemplativa. Entonces vemos que realmente si queremos realmente avanzar, tenemos que empezar a volvernos serios y empezar a buscar pues ya otro tipo de meditación que realmente nos vaya en beneficio, que realmente nos vaya a dar unos resultados tangibles, porque lo interesante del conocimiento es que es algo tangible, que es algo verificable, que no es una historia o algo que ahí, que puede ser que sea o no. Si no lo ponemos en práctica, lo vamos a verificar. Entonces, entre las meditaciones trascendentales, que son aquellas que buscan realizar cambios de raíz en el individuo, pues vemos dos tipos de meditaciones que son muy importantes y que las enseñamos aquí en este curso de autoconocimiento porque nos son muy útiles en este trabajo interior. Tenemos la meditación reflexiva, que es la que aprendimos en la conferencia número 22 y que es la que más usamos en las prácticas que hacemos los días lunes, porque vemos que a través de esa meditación reflexiva podemos reflexionar sobre muchas cosas, podemos reflexionar sobre muchos defectos psicológicos, agarrarlos por aquí, que si lo vemos en todos los centros, que si lo relacionamos con los apegos, que si lo relacionamos, bueno, con la ley del péndulo, por ejemplo, bueno, con tantas formas que podemos hacer de meditación reflexiva, y vemos que la meditación reflexiva nos sirve para conocernos a nosotros mismos, para abrir cualquier defecto psicológico, para diseccionarlo, para comprender esa molécula que es el ego, mirar cada uno de sus átomos y cada una de las cosas que lo componen e irlo eliminando detalle por detalle para erradicarlo completamente de nuestra psicología. En una meditación reflexiva, pues traemos escenas en las que se ha manifestado el defecto psicológico y ahí vemos detallito por detallito cómo se manifiesta esa forma negativa de ser, cómo nos lleva a reaccionar, etcétera, etcétera, y ahí lo vamos eliminando. Esa es la meditación que aprendimos en la conferencia número 22 y que también en fase B vamos a estar pues retomando esa conferencia, esa práctica, vamos a practicarla también en la fase B. Pero hoy vamos a ver otra técnica de meditación que se llama meditación con koanes, es decir, que vamos a usar lo que son los koanes para acceder a un estado de meditación que es el acceso a esas dimensiones superiores, sexta y séptima dimensión. O sea, que con esta meditación nosotros vamos a ir allá, a donde habita nuestro propio ser, a la casa de nuestros padres, allá es que vamos a ir, donde habitan esas partes superiores de nuestra conciencia, que están aquí pues en la sexta y séptima dimensión, dentro de nosotros están en lo que es la glándula pituitaria y la glándula pineal. A través de esa meditación nosotros nos vamos a liberar por unos instantes de toda esa carga egoica que nosotros tenemos y nuestra esencia pues va a ascender a esas dimensiones superiores y allá vamos a experimentar pues muchas cosas dependiendo de la dimensión a donde ustedes accedan. Eso que se conoce como el vacío iluminador o el samadhi no es otra cosa más que entrar en estado de meditación, permitir, hacer posible que la esencia pues se libere, suba hasta esas dimensiones superiores y allá conecte con esas partes superiores de nuestro ser. Liberarnos del ego por un instante, experimentar lo que son esas dimensiones superiores, y experimentar la libertad de estar sin el ego y estar a 6 y 3 leyes, que es que manejan la sexta y la séptima dimensión, es realmente algo que a nosotros como chispas humanas que estamos en esta tercera dimensión, bajo 48 leyes,
pero que psicológicamente estamos constantemente bajo muchísima más presión y leyes por todos nuestros defectos psicológicos que nos mantienen psicológicamente más abajo, segunda y primera dimensión, ahí bajo muchísimas leyes. Liberarse de todo eso y poder experimentar esas dimensiones superiores, adquirir, conectar con nuestro ser, es realmente algo que nos cambia la vida, es algo que realmente nos da muchísima fuerza para el trabajo interior. Habemos muchísimas personas que se encuentran como totalmente cómodos con la vida, como la llevan, creen que realmente ese placer que pueden experimentar aquí, que les puede dar el dinero, que les puede dar el sentimentalismo, que les puede dar la lujuria, etcétera, incluso hasta la pereza, cualquier yo nos puede dar placer, podemos llegar nosotros aquí engañados a creer que eso es la felicidad. Sin embargo, cuando una persona se libera de toda esa pesadez en la que realmente vive, puede experimentar una meditación superior y recibir una información directa de su ser, o experimentar lo que es estar bajo tan pocas leyes, experimentar, por ejemplo, en lo que es la sexta dimensión, como ustedes lo ven aquí, que es donde está la verdad o la realidad, pues ahí es como estar conectado con todo, ser parte de todo al mismo tiempo, es una sensación de unidad directamente con lo que es el ser. En ese mundo búdico, por ejemplo, allí es donde existe todo lo que es, todo lo que ha sido, todo lo que será. Una experiencia pues muy maravillosa. Como les decía, si es sexta dimensión inferior o mundo causal, podemos acceder a las causas, podemos verificar la verdad de cualquier cosa directamente, no una forma subjetiva como aquí, que creemos que tenemos alguna verdad y nada que ver, pues estamos bajo el defecto psicológico. Y si accedemos a la séptima dimensión superior, en el mundo átmico, donde habita nuestro íntimo, y que está solo bajo 3 leyes, pues nos conectamos directamente con el océano de la sabiduría. Es decir, que alguien que logra ese vacío iluminador, alguien que logra conectar con esa séptima dimensión, es alguien que por ese instante que dura la meditación lo sabe todo, lo conoce todo y absolutamente todo, porque conecta directamente con la sabiduría de su ser. Todo esto son cosas muy que pueden parecer muy impresionantes, pero realmente es algo que está en las manos de cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos la posibilidad de experimentar esto, de experimentar esas dimensiones, de acceder a lo que son los cielos, porque estas dimensiones son los cielos, de la quinta para abajo, o podríamos decir que del mundo causal para abajo es lo que es la tierra. Y de la sexta para arriba, sexta superior para arriba, son los cielos. O sea que podemos acceder al cielo con vida. Pero para poder hacerlo tenemos que lograr callar al ego, tenemos que lograr el silencio interior para que esa esencia que ahora mismo está aquí, ¿verdad? En esta tercera dimensión pueda subir, pueda ir, ascender hacia arriba por toda nuestra columna vertebral. Es como si fuera un túnel que lleva hasta allá arriba, hasta las dimensiones superiores. Que suba toda esa esencia. La esencia realmente, naturalmente, cuando sí hay silencio interior, tiende a subir. Ese es su estado natural, es que nosotros venimos de allá arriba. Y realmente la tendencia de la esencia en sí es a volver de nuevo, a subir. Pero, sin embargo, no siempre, no suele sernos posible. Hay algo que no nos permite que pase esto, hay algo que no permite que esa esencia se libere hasta arriba. ¿Y qué es? Pues nuestra pesadez psicológica. Cada uno de nuestros defectos psicológicos, ustedes pueden ver, ustedes se sientan para tratar de lograr una meditación, tratan de concentrarse, tratan de lograr un silencio interior para que esa esencia pues se libere y empiece a ascender y ustedes puedan experimentar esas dimensiones superiores. Pero entonces pasa esto, todo el ego no lo impide. Entonces empezamos a tener montones de pensamientos o esta emoción o una ansiedad o una desesperación o la mente hablando por ahí como un perico o la rasquiña en el cuerpo. Todo eso son manifestaciones de nuestros yoes para impedir que esa esencia vaya y experimente algo superior
a eso que el ego le da, porque el ego sabe que en el momento en el que la esencia logre acceder a la luz, logra una comprensión, el ego queda condenado a muerte. Por eso cada vez que hacemos una meditación y nos llega la luz, que comprendemos un defecto psicológico, madre mía, mátame este yo, ese yo ya se muere, porque ese es el punto. Si nosotros estamos tan apegados a ese ego, es porque no comprendemos lo que es el ego, cómo nos afecta, cómo nos daña. Entonces el ego siempre quiere ponernos la difícil, ese es su trabajo, ¿verdad? Para que nosotros podamos acceder a esas dimensiones superiores. Pero si nosotros hackeamos el sistema, si nosotros conocemos una técnica para amordazar al ego, que es lo que es esa técnica de los koanes, pues vamos a poder lograr esa meditación, vamos a poder lograr que esa esencia se libere. Para lograr esto, pues tenemos que aprender a dejar esa mente en silencio y amordazar al ego. ¿Cómo nosotros vamos a hacer que la mente se quede en silencio? Pues el ego, miren, como ustedes pueden ver aquí, si ven aquí este péndulo, ven un lado negativo y un lado positivo. Nuestro ego es dual, se mueve a través de lo que es el péndulo, va de un extremo hasta el otro. Tiene todos sus estados negativos, que si el dolor, que si la angustia, que si las preocupaciones, que si la negatividad, el pesimismo, el materialismo, todo eso va en la parte negativa de lo que es el ego. Pero el ego también tiene una parte positiva, podemos llamarle así, donde allá se encuentra el placer, la fascinación, el sentimentalismo, ese espiritualismo, falso espiritualismo, todo ese estado de actividad del ego, ¿verdad? Y parece todo como muy bonito, pero también es una parte egoica. Ustedes se ponen a hacer una meditación y van a ver que no siempre son cosas digámosle que negativas las que a ustedes les impiden lograr la meditación. A veces son cosas, a ustedes le puede llegar hasta un chiste a la mente y ustedes echarse a reír y ahí ya no poder concentrarse en la meditación. Y parece algo muy positivo, pero viene del ego, que le está echando ahí su chistecito para que no se pueda concentrar. Entonces, si queremos callar la mente, si queremos lograr la quietud de la mente, pues vamos a tener que aprender la táctica de nuestro adversario, que en este caso es el ego. Vamos entonces a darle al ego un pensamiento evolutivo y un pensamiento involutivo. Es decir, que vamos a concentrarnos y vamos a darle al ego un pensamiento evolutivo en el que entre en actividad toda la parte o el lado positivo de lo que es el ego, ¿verdad? Y en ese pensamiento evolutivo podemos imaginar la evolución de cualquier cosa. Puede ser, por ejemplo, como ustedes ven aquí, del crecimiento de una plantita. Ustedes se pueden concentrar para lograr esa quietud de la mente, imaginar cómo ustedes siembran unas semillitas, cómo se empieza a reproducir, cómo le salen brotes, cómo le salen flores, cómo le salen las frutas, si es de fruta o si es de flores le salen las flores, o si es un árbol, ¿verdad? En todo ese proceso que ustedes estén ahí haciendo esa imaginación evolutiva, pues hay toda la parte del ego que del lado positivo, pues ahí está entrando en actividad en ese proceso. No solamente puede ser con un árbol, ustedes realmente pueden usar cualquier cosa que les sea fácil imaginar su evolución. Vamos a poner que aquí haya alguien que sea un maestro constructor o un ingeniero o que sea un arquitecto y tal vez se le facilite imaginarse la construcción de una casa, cómo evoluciona la construcción de una casa desde sus cimientos hasta el techo y la decoración, que queda perfecta. Por ejemplo, a alguien se le podría facilitar tal vez la evolución de un ser humano, desde que se gesta en el espermatozoide con el óvulo y va a llegar su proceso de desarrollo en el vientre, cómo nace, cómo pasa a ser un bebé, cómo luego va creciendo a un niño. Y el punto es llevar ese pensamiento hasta que aquello que estemos imaginando llegue a su punto culmen, al punto donde esté en su máximo esplendor. En el caso de un rosal, por ejemplo, cuando esas rosas estén todas abiertas, fragantes, ese va a ser el pensamiento evolutivo. Inmediatamente llegamos en ese proceso de imaginación consciente a ese punto evolutivo donde está eso en su máximo esplendor, pues entonces ponemos un pensamiento involutivo.
Y es que eso que hemos llevado hasta ese punto de su máximo esplendor, ahora vamos a imaginar cómo decae, cómo entra en involución. En el caso de la plantita, pues vamos a ir imaginando cómo empieza a secarse, cómo el tallo se le va doblando, las hojas se le van marchitando, las flores se le van poniendo marroncitas, empiezan a caer, hasta que se caen, ya todo se lo lleva el viento y ya no queda absolutamente nada. Ese es el pensamiento involutivo. Si es con una casa, pues entonces empiezan a desarmar esa casa, a derrumbarla hasta que quede en los cimientos, ¿verdad? Si es un ser humano, pues ya lo van a llevar en todo el proceso de la vejez, de la enfermedad, de la decrepitud, de la muerte, hasta que cremen a esa persona y ya no quede absolutamente nada. Ese es el pensamiento involutivo. ¿Qué logra este proceso de imaginación consciente? Que la mente queda en quietud, porque se llega al experimentar ahí la dualidad, al darle ahí con la mente ese proceso consciente, mirando la dualidad, el ego queda en silencio. Entonces se llega a la quietud de la mente. Ustedes lo hacen así detalladito, van a ver cómo esa mente queda calladita, silenciada. Pero ese momento de silencio realmente no dura lo suficiente, porque el ego es muy opinador, inmediatamente él va a buscar a eso, ese proceso le da al ego como un shock y queda como en silencio, como ahí como que no encuentro cómo rebatirte porque la dualidad es una realidad, ¿verdad? Pero entonces, en ese momento, antes de que el ego vaya a empezar con sus opiniones, vamos a amordazarlo. ¿Y cómo se amordaza el ego? Pues poniendo un koan. Con el koan el ego va a quedar así amordazadito, como ustedes ven a este aquí, y entonces nos va a permitir el amordazar al ego, que la esencia ya sí se pueda liberar y pueda acceder a esas dimensiones superiores. Se estarán preguntando ustedes, los que no hayan visto este tema antes nunca, ¿qué es un koan? ¿Verdad? Pues un koan no es más que una frase sin respuesta, una frase como paradójica, ¿verdad? Que realmente no hay una respuesta fiable que ninguno de nuestros yoes pueda dar, porque la respuesta no se va a encontrar en esta tercera dimensión, no se encuentra en la cuarta dimensión, no se encuentra en la quinta dimensión, y resulta que nuestra mente y nuestro ego nada más puede llegar hasta la quinta dimensión, porque la quinta dimensión hasta ahí está la barrera, es el mundo mental. Para acceder a la verdad, para acceder a la realidad, pues habría que buscarla más arriba. Entonces, al ego quedarse sin respuesta por este koan que ustedes le van a poner ahí en la meditación, pues se va a quedar ahí como amordazado y la esencia se va a poder liberar. Hay muchos koanes que se pueden usar. Aquí pues les damos 5 que son muy útiles, ustedes los pueden empezar a poner en práctica cada uno. Hay que usar uno solo por práctica, eso sí, pero ustedes pueden ir probando en cada práctica que hagan o darle prueba a uno solo, varias prácticas, ir probando, ¿verdad? Ver cuál es ese koan que más pues les resulta útil. Este primero que les voy a decir es muy útil, realmente muy bueno. Y este koan es el siguiente. Cuando ustedes estén en ese estado de quietud de la mente, pues es simplemente preguntarse. Si estas dos manos, cuando se estrellan, suenan así. Y ahí recuerdan el ruido de un aplauso, ¿verdad? Cuando las manos se estrellan, suenan así. ¿Cuál sonido hizo una? Esa es la pregunta. Ese es el koan. No hay realmente una respuesta para eso. Y aunque la mente intentara dar una respuesta, ninguna respuesta que pueda dar la mente realmente puede ser fiable, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes se mantienen en esa pregunta y esperando que se dé esa abertura para que se pueda escapar la esencia. Ese es un koan y ese es muy bueno. Otro koan, otra pregunta sin respuesta que podemos hacernos en ese momento. Si todas las cosas se reducen a la unidad, ¿a qué se reduce la unidad? Ahí está también otra pregunta muy interesante. Otro koan que podríamos usar es la pregunta ¿dónde está la verdad?
Y como les decía, la verdad está más allá de la mente. La mente no conoce la verdad sobre ninguna cosa. Entonces, ¿dónde está la verdad? Y nos quedamos ahí, pues, esperando que se dé esa apertura, buscando pues acceder a esas dimensiones superiores. Otra pregunta muy útil que a mí me gusta mucho es ¿dónde está el vacío? Se hacen esa pregunta, ¿dónde está el vacío? Y se quedan esperando a que se dé ese vacío. Con este koan usualmente se siente esa sensación de que como de que se abre ese vacío y de que el vacío te empieza realmente a chupar, que te empieza a alar para arriba. Hay algo en este punto, no cabe o no podemos caer en asustarnos porque es un proceso de desprendimiento. La esencia realmente está dejando la tercera dimensión y está ascendiendo a las dimensiones superiores. Entonces, si uno está muy apegado a este mundo físico, a la vida, uno siente como que, ay, que como que me voy a morir, entonces entra en pánico y se devuelve. No, hay que matar todos esos apegos para poder experimentar las realidades superiores. Tenemos que soltar pues todo ese miedo a la muerte, a dejar el cuerpo físico de tal, porque realmente es una meditación. Vamos a regresar. Tenemos que regresar porque el ego y el karma nos llama. Tenemos nuestra deuda kármica aquí, montones de yoes que matar, entonces vamos a regresar sí o sí, pero ojalá y fuera que nos fuéramos a quedar, porque cuando se experimenta ya lo que son esas dimensiones superiores y lo que es estar libre del ego, la gente lo que no quisiera es tener que volver, pero entonces hay que volver, entonces hay que romper con todos esos miedos. Otro koan que es muy bueno también es ¿quién creó a Dios? Pues ahí es un koan que también podemos utilizar. Y bueno, como les decía, hay muchos koanes, existen muchos koanes, pero estos 5 ya no son suficientes para practicar y alguno sí o sí nos va a hacer, nos va a gustar y nos va a ayudar a que logremos esa meditación. Cuando ustedes ponen pues el koan y ya se quedan ahí simplemente esperando a que se dé ese breakthrough, esa apertura y se dé el proceso de la meditación y lo logran, pues ya, si duran, vamos a poner un momento, pueden volver a repetir la pregunta, ¿verdad? Pueden volver a repetir la pregunta hasta que se dé ese proceso, ¿ok? Si, por ejemplo, la mente entra a hablar, se distraen y todo, y pues ahí ya entró el ego, ahí ya perdieron la concentración en la práctica y van a tener pues que hacer otra vez el proceso de relajación, etcétera. Vamos a ver ahora cómo sería el paso a paso de hacer la práctica, ¿verdad? Ya, ahí más o menos creo que lo tenían medio claro, pero vamos a verlo como con el paso a paso para que nos quede todavía más clarito y ojalá desde hoy nos animemos a empezar a hacer nuestra práctica de meditación con koanes. Lo primero, obviamente, para hacer una meditación es buscarse un lugar cómodo. No vamos a hacer una meditación de estas yendo en un autobús. Nosotros yendo en un autobús, por ejemplo, podríamos hacernos una meditación reflexiva porque vamos a estar, no sé, una hora, nos concentramos ahí, traemos la escena, empezamos a matar yoes y bien. Pero para hacer una meditación de estas, pues sería muy bueno, mejor un lugar cómodo, que en donde no nos vayan a distraer, donde podamos realmente concentrarnos. Si tenemos la posibilidad, limpiar el ambiente con la conjuración del Belilín, el círculo mágico, que ya aprendimos en la conferencia número 7, siempre hacer esa súplica de asistencia, pedirle a nuestro padre, a nuestra madre, que nos asistan en esa práctica, que nos permitan alcanzar ese estado de meditación, ahí también, eso es muy, muy bueno. Y hacer entonces un proceso de relajación. No tiene que ser una relajación muy larga, realmente podemos hacer algunas meditaciones, algunas respiraciones profundas, ¿verdad? Para si tenemos la emoción muy cargada, mirar que todo el cuerpo físico pues esté cómodo, si queremos calmar un poquito ahí la mente escuchando, lo podemos hacer, pero no se necesita tanta relajación porque el mismo proceso del poner el pensamiento evolutivo e involutivo pues nos va a permitir el silencio de la mente. Pero sí es importante que nos pongamos cómodos, que tengamos una posición cómoda, puede ser sentado, no es obligatorio que lo hagamos en esta posición de la flor de loto, pero si ya usted tiene técnica y ya puede hacer su posición de loto y no le molesta, pues lo puede hacer también. Pero la posición que más cómoda le quede, si usted tiene un sofá cómodo donde sentarse, que no se vaya a dormir, ¿verdad? Y hacerla ahí. Si la quiere hacer acostado, también la puede hacer.
que no se vaya a dormir porque si no hasta ahí queda la práctica. Entonces, lo más cómodo que usted se encuentre, encontrar que todo el cuerpo esté relajado, cómodo y ahí pasar entonces a hacer el proceso de la meditación. Recuerden, vamos entonces, ya estamos relajados, hacemos pues cerramos los ojos si queremos, ¿verdad? Y nos concentramos en imaginar ese proceso evolutivo que nosotros pues hayamos decidido. Si vamos a sembrar, por ejemplo, un rosal, vamos a imaginar que limpiamos la tierra, que la abonamos, que echamos las semillitas, que la mojamos, todo detalladito, detalladito ahí. Echamos el agua, empieza a brotar de la tierra la plantita y vamos imaginando todo ese proceso, como les decía, hasta que, por ejemplo, ese rosal esté fragante, las rosas abiertas, incluso si se está muy concentrado en esa imaginación consciente, hasta se puede percibir el olor de estas flores, la fragancia de estas flores. Y luego de que ya llevamos eso que estamos imaginando a su punto culmen, pues ahí entra ese pensamiento involutivo en el que todo eso queda en involución hasta que no va a quedar absolutamente nada de eso. Todo así también bien detalladito. Eso nos va a permitir lograr la síntesis, la quietud de la mente. Inmediatamente llegamos a ese proceso de quietud de la mente, ¿qué vamos a hacer? Poner el koan. Lanzamos el koan que va a ser como esa barricada que va a impedir que el ego pues nos distraiga. Podemos usar el koan que les decía que es muy bueno. Ahí, si estás tus manos, cuando se estrella suenan así, ¿cómo suena una? Le ponemos ahí, le lanzamos esa pregunta. Ese ego que ya se ha quietado, pues se debe amordazar para que la esencia entonces se pueda liberar y podamos experimentar esas dimensiones superiores. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que podríamos sentir que nos va a permitir saber que se está dando el proceso ya de meditación o de desprendimiento? Pues que empecemos a sentir eso, podemos empezar a sentir como que nos desprendemos, como que algo nos ala para arriba. Podemos empezar a ver, por ejemplo, un túnel de luz, que ese túnel de luz nos ala para arriba. Ese túnel de luz es nuestra propia columna vertebral, porque recuerden que las dimensiones, así como afuera, es adentro. Entonces las dimensiones están en nosotros a lo largo de nuestra columna vertebral. Y nuestra esencia está en el centro sexual, que es ahí donde dentro de nosotros está la tercera dimensión. Haciendo esta meditación también podríamos entrar en ese proceso como de imaginación consciente, en el que inmediatamente estemos ahí, en el que ya estemos en ese proceso donde ya estemos viendo todo lo que está pasando. Podemos incluso sentir como igual, muy similar a lo que es el astral, entrar en ese proceso como de sueño lúcido en el que estamos conscientes, ¿verdad? De que estamos en otra dimensión, de que ya no nos encontramos en el plano físico, pero nos estamos moviendo a voluntad, también puede darse. Como les decía ahorita, puede sentirse cuando se esté dando el proceso esa sensación de vértigo, como de que ay, me voy a caer. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese momento? Pues relajarse aún más, recordar, más bien es dejarse ir para realmente tener la experiencia, y la experiencia es muy bonita. Si ustedes conectan con esas dimensiones superiores, pues pueden llegar a experimentar esa sensación de unidad con el todo, esa sensación de conectar con la sabiduría, con el océano de la sabiduría de su propio ser, o llegar a ese mundo causal y verificar, obtener conscientemente algún tipo de información que les vaya a ser muy útil para su trabajo interior. Y lo más bonito que se saca de este tipo de meditación es la fuerza que nos da para animarnos a, sí que sí, acabar con el ego, sí que sí, hacer el trabajo de despertar nuestra conciencia. Y bueno, señores, esa es la práctica. No sé qué tan clara les quedó, si ahí con la explicación la tuvieron pues clarita. Si no, por favor, déjenme cualquier pregunta que tengan ahí en los comentarios, cualquier duda, para que cualquier cosita que no se haya comprendido la podamos aclarar. También anímense a hacer la práctica, ¿verdad? Anímense a desde hoy ponerla en práctica. Ustedes ven que es muy sencillo.
Y cualquier duda que les vaya surgiendo en el camino, recuerden que siempre estamos pues a la orden para ayudarles con cualquier inquietud que a ustedes les vaya surgiendo. ¿Y cuál es la clave? Pues practicar, practicar y practicar pacientemente hasta lograrlo, porque es la práctica la que hace al maestro. Y bueno, señores, ya no me queda más que dejarles con la invitación para la próxima conferencia que vamos a estar estudiando el próximo jueves. Vamos a ver una práctica para el desdoblamiento astral que se titula El Saltico, una práctica súper efectiva. Realmente, quien no haya logrado aún su desdoblamiento astral, con esa práctica sí que sí, si la pone en práctica lo logra. Y también para los que ya también le estén logrando, para que le dé más continuidad, porque es una práctica que nos permite estar muy alertas, entonces nos sale mucho más fácil el desdoblamiento astral de forma continua si hacemos la técnica del saltico. Entonces